conocer, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos presenta un informe anual de los derechos humanos. Escuchamos a continuación a la comisionada Blanca Izaguirre. Tampoco se materializó de forma efectiva el control judicial que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, de modo que estas medidas no fueron sometidas a un examen oportuno y sustantivo de legalidad y constitucionalidad. Aunado a eso, tampoco se siguieron los procedimientos internacionales de notificación a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas sobre la implementación de esta medida, fallando tanto al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Resulta aún más preocupante la decisión de mantener vigente esta medida durante el proceso electoral, pese a los reiterados pronunciamientos y advertencias de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos, así como los recursos de amparo y amicus curiae presentados por el CONADE ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual constituye un mal precedente para el desarrollo de las elecciones en el país, al generar cuestionamientos sobre la observación de garantías constitucionales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Por ello, el CONADE reitera que el papel de los demás poderes del Estado dentro de un sistema de pesos y contrapesos es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia. Del mismo modo, insiste que el país debe avanzar hacia una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y género, capaz de enfrentar el crimen organizado desde sus causas y no únicamente desde su expresión más visible. En el capítulo número 2, que habla sobre derechos civiles y políticos, durante el 2025 el CONADE registró 929 quejas por presunta violación al derecho a la vida y 1.121 quejas por presunta violación al derecho a la integridad personal. Así es, gracias. Estas cifras muestran que miles de personas continuaron enfrentando amenazas, hostigamientos, malos tratos y otras formas de violencia. Por ello, el informe advierte que la reducción de homicidios, siendo un dato relevante, no equivale por sí solo a una garantía integral del derecho a la vida en la superación de los factores estructurales que sostienen la violencia. En materia de acceso a la justicia y garantías judiciales, el CONADE registró 1.359 quejas vinculadas con presuntas afectaciones en este ámbito, lo que revela que la vulneración no termina con el hecho que origina la denuncia, sino que se prolonga cuando la justicia tarda, no responde o resulta inaccesible, pues persisten obstáculos serios para que las personas obtengan respuestas prontas y efectivas por parte del sistema judicial. Finalmente, en materia de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión, el CONADE registró 208 quejas en un contexto de intimidaciones, restricciones indebidas al espacio cívico. El CONADE reitera que en una democracia la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana no pueden ser vistas como amenazas, sino como condiciones esenciales para la vigencia del Estado de Derecho. En el capítulo 3, que habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en materia de salud, el CONADE registró 247 quejas, principalmente contra la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y centros penales. Las denuncias se relacionan con deficiencias en atención, denegación de servicios, maltrato y debilidades en la respuesta preventiva. A ello se suman las listas de espera quirúrgica, la mora en procedimientos y los atrasos en citas especializadas. Si bien el Estado reporta bases puntuales en cuanto a la infraestructura hospitalaria, el reto sigue siendo convertir esos esfuerzos en servicios accesibles, oportunos, de calidad y calidez para la población. En educación, el CONADE registró 189 quejas, siendo la Secretaría de Educación la institución más denunciada. Aunque el Estado destacó avances en alfabetización, el informe del CONADE recuerda que persisten brechas profundas de acceso, permanencia y calidad, especialmente para niñas, niños y adolescentes que continúan fuera del sistema educativo. Esto demuestra que el desafío no solo es ampliar la cobertura, sino garantizar trayectorias educativas efectivas, inclusivas y que sean sostenibles. En cuanto a la vivienda digna y servicios públicos, el CONADE registró 132 quejas con señalamientos frecuentes hacia la ENE, la Policía Nacional y gobiernos municipales. Las principales afectaciones se vincularon con interrupciones de suministro eléctrico, dificultades en el acceso al agua y conflictos asociados a la prestación de servicios esenciales. Esto deja en evidencia que la vivienda digna no puede entenderse únicamente como un techo, sino como el acceso efectivo a condiciones básicas y mínimas para una vida segura y compatible con la dignidad humana. Finalmente, sobre el derecho a un medio ambiente sano, el CONADE registró 25 quejas, muchas de ellas relacionadas con actuaciones u omisiones de gobiernos municipales.
Aunque el Estado reportó avances técnicos en monitoreo forestal y gestión ambiental, el CONADE insiste en que la protección del ambiente no puede depender solo de instrumentos técnicos, sino de una acción estatal firme, preventiva y sostenida, capaz de proteger a las comunidades frente a riesgos y conflictos socioambientales. En el capítulo 4 de personas en situación vulnerable, sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, comunicadores sociales y defensores ambientales, durante el 2025 el CONADE registró 51 incidentes de violencia, de los cuales 46 fueron contra personas defensoras y 5 contra periodistas. Además se reportaron 11 asesinatos de personas defensoras ambientalistas y 2 de periodistas, en un contexto donde las áreas de defensa con mayores niveles de riesgo continuaron siendo la tierra y el territorio, ambiente, derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Este capítulo también examina la situación de las mujeres frente a quienes persisten expresiones graves de violencia, incluida la violencia letal, la violencia política y la violencia digital, así como barreras de acceso a protección y justicia. De igual manera, respecto a las personas LGBTIQ+, el informe advierte que continúa la violencia, la discriminación y los obstáculos para el reconocimiento efectivo de sus derechos, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de las sentencias de los casos de Vicky Hernández y otras versus Honduras y Leonela Zelaya y otras versus Honduras. Respecto de pueblos indígenas y afrodescendientes y garífunas, el informe destaca la persistencia de amenazas, actos de amedrentamiento, conflictividad territorial y serio déficit en el cumplimiento de obligaciones estatales e internacionales. Las comunidades continúan enfrentando obstáculos para la protección de sus territorios, su seguridad y sus derechos colectivos en un contexto donde la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y donde continúa pendiente la aprobación de una ley especial sobre la consulta libre, previa e informada. A ello se suman las brechas que aún afectan a las personas con discapacidad por la falta de apoyos y servicios adecuados, a las personas mayores cuya situación sigue marcada por la pobreza, la discriminación, barreras de acceso y afectaciones a una vida digna, a las personas viviendo con VIH, quienes continúan enfrentando estigma, discriminación y riesgos asociados a la sostenibilidad de la respuesta sanitaria y preventiva. Asimismo, el capítulo examina la situación de las personas en movilidad humana en un contexto marcado por altos flujos de migración irregular, retornos forzados y desplazamiento interno por la violencia, así como la situación agravada de trata de personas, producto de esta realidad que afecta especialmente a las niñas, niños y adolescentes. Esta realidad obliga al Estado a fortalecer de manera urgente sus capacidades de identificación, derivación, atención y protección, especialmente frente a casos que involucran niñez, adolescencia y otras condiciones agravadas de vulnerabilidad. Finalmente, el informe aborda con especial preocupación la situación de las personas privadas de libertad. El sistema penitenciario continuó operando con un hacinamiento significativo y durante el 2025 se registraron muertes bajo custodia o detención. A ello se suma el riesgo identificado en la ejecución del plan de clasificación y traslados en el marco de traslados masivos y cierres de centros penales, advirtiéndose que estas decisiones podrían derivar en violaciones de derechos humanos y en incumplimientos de obligaciones internacionales. El capítulo 5 es sobre los resultados y desafíos institucionales. Durante el 2025, el CONADE emitió 12 informes públicos sobre asuntos especialmente sensibles para el país, entre ellos el Estado de Derecho, el proceso electoral, la violencia contra las mujeres en la política, el examen periódico universal y diversos contextos de afectación a derechos fundamentales. A ello se sumó la emisión de 4 alertas tempranas y de más de 800 reportes del sistema de alertas tempranas electoral, con el apoyo de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, así como la formulación de opiniones jurídicas, ejercicios de control de convencionalidad y fortalecimiento de la unidad de empresas y derechos humanos. Todo ello confirma que el CONADE no solo recibe las quejas o las denuncias, pero también las analiza, advierte, previene y propone rutas concretas para que el Estado actúe conforme a sus obligaciones, esfuerzos realizados a través del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico, la Unidad de Empresas y Derechos Humanos, defensorías especiales y demás unidades que fueron creadas durante mi gestión. Este capítulo también refleja la relevancia institucional que el CONADE mantiene más allá del ámbito nacional.
No es menos que nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos presida actualmente el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Esa responsabilidad no solo representa un reconocimiento internacional a la trayectoria, la legitimidad y la seriedad técnica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero también pone en evidencia una verdad incómoda. Mientras la comunidad internacional reconoce el peso institucional de esta Defensoría, al interno del país su labor continúa enfrentando restricciones, resistencias y precariedades que no se corresponden con la magnitud de su mandato. Y es precisamente ahí donde este capítulo adquiere una dimensión más crítica. La eficacia del mandato del CONADE no depende únicamente de su capacidad técnica ni del compromiso de su personal, que créanme que es bastante. Depende también del respeto, la cooperación y el respaldo que reciba del propio Estado. El presupuesto vigente del CONADE para el 2025 fue de 114.619.424 lempiras, con una ejecución del 100%. Pero esa ejecución no se debe interpretar como una fortaleza de la institución, lejos de ella presupuestaria, incompatible con la amplitud de su mandato constitucional y legal. El CONADE recibió una de las asignaciones más bajas entre los órganos constitucionales del Estado, ubicándose solo por encima del Tribunal de Justicia Electoral, a pesar de tener un mandato nacional de atención a quejas y presencia a través de sus delegaciones departamentales en los 18 departamentos del país. Esta situación se tradujo en paros de labores, tomas de instalaciones, jornadas de protesta y plantones ante el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas, impulsados por el personal del CONADE y su organización sindical, para exigir ampliación presupuestaria, nivelación salarial y condiciones mínimas de un debido funcionamiento. Gracias, Manchito. A ello se suma otro dato igualmente preocupante. Durante el 2025, en mi condición de titular del Comisionado Nacional y junto con los despachos de los delegados adjuntos, se remitieron más de 174 requerimientos de información a distintas entidades públicas, de las cuales 98 no fueron contestadas en tiempo y forma, a pesar que su ley orgánica establece la obligatoriedad de las y los funcionarios de atender preferente y urgentemente las solicitudes dirigidas por el CONADE. Esta cifra no incorpora los requerimientos emitidos desde las delegaciones departamentales del CONADE en el territorio nacional, por lo que la dimensión real del problema es aún mayor. No estamos, por tanto, ante una mera ineficiencia administrativa, sino más bien ante una práctica que en los hechos obstaculiza la labor investigativa de esta Defensoría y debilita una función esencial para la tutela de derechos humanos, la supervisión estatal y el control democrático. Por ello, este capítulo reafirma una obligación internacional que el Estado no puede seguir postergando, siendo esta la de fortalecer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pues no consiste en reconocerlo discursivamente, sino en garantizar una independencia real, cooperación efectiva y recursos adecuados y suficientes para cumplir plenamente su mandato. Finalmente, las recomendaciones que formuló el CONADE fueron 59 al Estado, 4 generales y 55 específicas, orientadas a enfrentar los déficits más graves y persistentes identificados en este informe. Estas recomendaciones abarcan, entre otras materias, el debilitamiento de la institucionalidad democrática, la insuficiencia de controles frente al poder, el abordaje de la inseguridad desde medidas excepcionales, la violencia contra personas defensoras, periodistas, mujeres y personas LGBTIQ+, la deuda histórica con pueblos indígenas y afrodescendientes, la barrera que enfrentan las personas con discapacidad y los adultos mayores, así como las personas viviendo con VIH, las falencias en salud, educación, ambiente y sistema penitenciario. Están formuladas porque el país no necesita únicamente constatar sus problemas, sino enfrentarlos con decisiones públicas serias, con reformas legales e institucionales, con asignación de recursos y con medidas capaces de producir cambios verificables en la vida de las personas. Agradezco sinceramente su presencia y atención a este evento, que este informe no sea únicamente un documento presentado, sino un punto de partida para renovar y fortalecer el compromiso colectivo con la dignidad humana, el Estado de Derecho y la democracia. Que sus hallazgos nos interpelen, pero que también nos movilicen a actuar con responsabilidad, decisión y sentido de país en la construcción de una Honduras más justa, incluyente y respetuosa de los derechos de todas y todos. No quisiera finalizar mi presentación sin reconocer y agradecer a la Asociación para una Sociedad Más Justa su apoyo invaluable para poder hacer posible el lanzamiento de este informe,
así como mi más profundo agradecimiento a todo el personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que hace posible el cumplimiento de este mandato constitucional y legal con valentía, compromiso y dedicación. Sigamos construyendo juntos con voluntad y compromiso un país donde los derechos humanos no sean una aspiración, sino una realidad cotidiana. Porque garantizar los derechos humanos es asegurar el presente y el futuro de una nación. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las palabras de la comisionada en Derechos Humanos, la comisionada Blanca Izaguirre. En este evento se hace presente también el presidente de la República, Narri Alcura, junto con parte de su gabinete, y también el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Héctor Valeriano, y también se hace presente la consejera Cosette López. Le hacen un reconocimiento a el presidente de la República, van a entregarle el informe al presidente de la República en este momento por parte de la comisionada de los Derechos Humanos de Honduras. Vemos en este momento cómo se hace entrega de este informe para que sea analizado por el gobierno actual. Escuchemos. De los derechos humanos en Honduras, la gestión institucional aspirando a que vamos a poder trabajar juntos, colaborando para asegurar que se garanticen los derechos humanos de todas y todos los hondureños. Muchas gracias.